Pues hola, buenas tardes a todos, casi buenas noches. Y lo primero, darles las gracias en mi nombre y en el de la Fundación también, ¿no? por estar aquí y estar en número tan grande, ¿no? Que parece mentira que el cine mudo todavía convoque tantísima gente, pero yo creo que es una alegría para todos. Bueno, yo soy David Trueba y habituado a tener que presentar siempre mis películas o mis libros, hoy es un placer tener que presentar algo de otro y además que sea Buster Keaton, que es, yo creo, y es la parte, digamos, más interesante del ciclo, un pionero de este oficio y de este lenguaje que es el cine. Un mito, ¿no? Un mito de la pantalla, un mito del humor, de la comedia cinematográfica y cuyas claves o cuyos comienzos en el cine son también claves para el desarrollo posterior de este lenguaje. Hoy estáis formamos parte con esta proyección de un ciclo que organiza Roma Uber, que seguramente el día que os hable os daréis cuenta de la diferencia entre la que va de alguien que más o menos desempeñamos el oficio como podemos, de alguien que es un verdadero sabio, ¿no? y que conoce no solo la historia, sino las entrelíneas de este mundo. Pero en mi caso yo creo que también como presentación de esta película sí que me gustaría centrarme sobre la evolución del lenguaje y la aparición, digamos, del cine cómico casi como una rama primordial del cine o del lenguaje del cine. Buster Keaton, y es muy interesante porque claro, hoy en día somos casi incapaces de hacer el ejercicio sobre el nacimiento de un lenguaje. A menudo nos encontramos, y seguramente es interesante a lo mejor relacionarlo con nuestra propia experiencia personal en nuestro tiempo, porque hemos asistido, o sobre todo la gente que hemos vivido ya el cambio de siglo como centro de nuestra vida, hemos asistido a muy pocas irrupciones del lenguaje y obviamente todo el mundo ha visto cómo en apenas 20 años los teléfonos móviles o Internet se han convertido en capitales en nuestra comunicación, en nuestro entretenimiento, en nuestra formación, en nuestros acercamientos a la cultura, y será muy difícil para nosotros explicarle a nuestros nietos o a los que nos sucedan y no hayan vivido ese cambio cómo era el mundo. De hecho ya lo es para los que tenemos hijos pequeños, muy complicado explicarles cómo era la vida antes de los teléfonos móviles o cómo era la vida antes de Internet. En realidad lo que les venimos a decir es que la vida era exactamente igual y que lo que han cambiado son los recursos que tenemos al alcance. A menudo siempre pretendemos que los cambios generan un cambio de mundo, un cambio de negocio, un cambio de vida, y luego lo que descubrimos es que más o menos la vida se va repitiendo o por lo menos los parámetros esenciales siguen siendo idénticos. Obviamente las generaciones que desaparecen, pues siempre tienen una cierta sensación de que se han perdido los elementos más valiosos de su cultura y por lo tanto hay siempre una amargura. Yo me acuerdo que uno de mis grandes maestros, que fue Rafael Azcona, siempre me decía aquello de desconfía mucho de las ideas apocalípticas sobre el mundo, ¿no? Cuando veas a una persona muy mayor que te dice, ya, nada es igual, todo se ha perdido, en realidad lo que se ha perdido es él, ¿no? Y siempre me lo decía él con 80 años y me decía, es que los viejos somos muy pesados, David. Y siempre creemos que el mundo se va a acabar con nosotros, y el mundo continúa, ¿no? Somos nosotros los que se acabamos, no el futuro, ¿no? Se nos acaba a nosotros el futuro. Y ahora que yo también pues voy hacia la vejez a una velocidad incontrolable, ya me gustaría que fuera siempre más lento, pues me doy cuenta de que tiene parte de razón, es decir, que siempre acabamos cayendo en una cierta tentación apocalíptica, ¿no? En una cierta tentación de conmigo se va una parte de la civilización y no es así, en realidad los que nos vamos somos nosotros y la civilización encuentra siempre sus recursos. Cuando surgió la música grabada, y siempre es un ejemplo que ponemos habitualmente, muchísima gente, la primera reacción fue esto anula completamente la posibilidad de los teatros de ópera, de los conciertos en directo, etcétera, porque ¿quién va a querer oír a un cantante de ópera cuando puede ponerse la grabación de esa misma ópera cantada por Caruso, luego posteriormente por María Callas? Y sin embargo vivimos en un mundo que sigue acercándose a la música en directo, sigue acercándose a la ópera, etcétera, etcétera.
y nada desaparece, sino que yo creo que tenemos esa capacidad de incluirlo todo en nuestro saco y seguir remando. Entonces, el cine mudo y la aparición del cine, yo creo que para nosotros es hacer un esfuerzo sobre lo que debió significar hace 100, 115 años la irrupción de este nuevo género, ¿no? No solo por lo que tuvo de transformación social, sino por lo que tuvo de transformación del lenguaje. Y es muy importante la figura de Buster Keaton porque es una figura que hace un recorrido que yo creo que es muy clarividente para nosotros, que es similar al que hizo Chaplin, otro de los, o por lo menos uno de sus contemporáneos que más ha perdurado, ¿no? Chaplin y Keaton se convirtieron, como todos sabéis, en un momento dado incluso en una especie de dupla, como dicen los argentinos, por la cual uno debía elegir, ¿no? En la vida había que ser de uno o de otro, ¿no? Y especialmente en los años 60, en los años 20, que es la irrupción de las literaturas de vanguardia, de la pintura de vanguardia, del surrealismo, hay una clara inclinación de la élite cultural hacia Keaton frente a Chaplin por una razón bastante evidente y que esta película en particular o de las primeras películas de Buster Keaton son ejemplares, que es lo que yo creo que Buñuel llamó la infección sentimental. Es decir, para ellos Buster Keaton era alguien donde estaba ausente la infección sentimental, es decir, no tenía los recursos del melodrama, no tenía el recurso a la lágrima, a la emoción tanto romántica como melancólica, como digamos a esa especie de apelación al sentimentalismo que tenían muchas películas de Chaplin y que le hicieron grande y que durante un tiempo fue de alguna manera desprestigiado frente a Keaton porque Keaton tenía para los surrealistas esa ligereza, esa especie de encarnación de una persona que no se dejaba infectar por la sentimentalidad, que ya entonces en el cine comenzaba a ser uno de los grandes enemigos de la incorporación del cine a las grandes artes, ¿no? Es decir, el cine desde el momento en el que se inventa vive una lucha interna bastante curiosa y que yo creo que al día de hoy se mantiene, aunque con un diferente lenguaje, que es la lucha entre el lenguaje popular y la seducción popular y la admisión dentro de la gran cultura, dentro de la cultura pues, que se desarrollaba habitualmente en los museos y en los salones de la élite. ¿Qué es el cine? Es decir, ¿dónde se coloca el cine? Se coloca como un arte popular, de barracas, a precio barato, para las clases bajas, un divertimento que les llene una vida llena de desolación con una idea romántica, con una idea de superación, con una idea de tal, o es un lenguaje o una forma artística que va a tener su desarrollo en la élite. Parece hoy, o nos plantearíamos casi la discusión como una discusión bizantina, imposible de resolver, pero que en su día es muy importante. Las primeras lecturas o escrituras sobre el cine, ¿no?, son unas lecturas bastante críticas, muy similares a la lectura que seguramente hemos hecho o asistimos habitualmente sobre la llegada o la irrupción de Internet o la irrupción de las plataformas, digamos, portátiles de la gente. Es decir, es obvio que cuando aparece una forma nueva siempre apela, porque lo necesita para su supervivencia, al éxito popular. Es la única manera de progresar, es convencer por su éxito, ¿no? Y más en una época como la nuestra, donde el éxito o la rentabilidad económica son clave, es decir, ya no existen casi baremos éticos o baremos artísticos, no existe apenas un criterio más elevado, por lo tanto, la gente lo que hace es tratar de entender por qué algo tiene ese éxito popular y tratar de admitirlo. Cuando irrumpió la televisión, hay una anécdota siempre muy divertida que yo le leí a Billy Wilder cuando se introdujo masivamente la televisión en los Estados Unidos 10 o 15 años antes de que llegara a España. Billy Wilder decía una frase maravillosa, dice: hasta que no se inventó la televisión, los directores de cine no teníamos a nadie a quien mirar por encima del hombro. Éramos la clase más baja, digamos, de expresión artística que existía. Cuando se inventó la televisión, ya el cine por fin podía decir, bueno, qué basura es esta, ¿no? Y ahora yo creo que le pasa lo mismo a la televisión, ¿no? Que cuando ve YouTube y todas estas cosas de tal, pues por fin la televisión tiene algo a lo que mirar por encima del hombro, ¿no?
La verdad es que después de un tiempo de mirar por encima del hombro, acaba uno mirando a la misma altura. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de expresión acaban por contener mecanismos de expresión válidos. Puede ser que el origen sea un origen precario o un origen primario y un origen sin demasiado valor, pero finalmente siempre aparece una persona, siempre aparece un artista que convierte un medio en algo mucho más valioso de lo que aparentaba. Y nosotros seguramente ya lo estamos presenciando, todavía a lo mejor no somos del todo conscientes, pero habrá un momento en el que también nos demos cuenta de que los medios más masivos, menos sofisticados, menos casi os diría interesantes a nivel práctico, también producen obras o pueden producir obras de enorme belleza y tendremos que reescribir un poco toda nuestra interpretación apocalíptica, ¿no? El cine surgió exactamente así. El cine surgió como una evolución de la fotografía dinámica, ya sabéis que existe una gran polémica sobre el origen del cine, sobre dónde, digamos, se tiene que, si es efectivamente en la proyección de cine como primera explosión cinematográfica, es decir, los hermanos Lumière, es decir, grabamos y reproducimos con nuestra propia cámara, que es cámara y proyector, y entonces vemos la figura en movimiento, o unos años antes la fotografía de Muybridge, ¿no? Y aquella historia que todo el mundo seguramente conocéis de que la sociedad Cavallar se acercó a este fotógrafo que tenía unas especie de cámaras fotográficas que conseguían retratar o filmar un momento casi instantáneo, poder hacer varias reproducciones de ese momento para estudiar el movimiento, y una sociedad Cavallar se acercó a él y le dijo: nos gustaría saber si una gran duda que tenemos los aficionados a los caballos desde hace siglos, que es si los caballos al correr levantan las 4 patas en el aire o no. Esto, que parece una estupidez, a mí siempre me parece un maravilloso origen del cine, resolver una duda casi animalística, ¿no? Y entonces efectivamente se acercaron a este fotógrafo y a su estudio y le propusieron hacer este experimento que consistía simplemente en colocar una ristra de cámaras fotográficas en continuidad y por lo tanto cuando el caballo corre las cámaras se van disparando, ¿no? Y lo que obtienes es una serie de fotografías en continuidad que, digamos, 2-3 segundos de ese movimiento lo inmortalizan. La sorpresa o la parte menos interesante del experimento es si los caballos levantaban o no las 4 patas. Lo maravilloso es que eso alguien lo ve y dice: pero esto es movimiento en fotográfico, esto es cine. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar los prototipos de cámaras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el cine, el primer uso obviamente es el uso natural, que es el uso documental, es el uso para perpetuar, digamos, un instante, un lugar, un momento, una curiosidad. Pero inmediatamente hay alguien que lo ve como un recurso narrativo. Y de alguna manera sigue, yo creo, en ese sentido una evolución muy parecida a la de la pintura. Es decir, la pintura obviamente pasa de ser una expresión artística y por lo menos las cuevas de Chauvet o las cuevas de Altamira, que puedan ser lo más antiguo que conocemos de grandes artistas de la prehistoria, pues si algo nos vienen a decir es que hay una también dicotomía entre la representación artística, la representación simplemente por el placer de decorativo, por el placer de la sugerencia, por el placer plástico de ver esas imágenes, y la narratividad. Es decir, todavía los expertos no se ponen de acuerdo si lo que nos están contando es una historia, nos están haciendo una descripción de su modo de vida, de su entorno animal, o lo que nos están contando es un proyecto artístico, ¿no? O quizá ambas cosas. Entonces, el cine de alguna manera vuelve a ser igual de prehistórico en ese momento. Y entonces hay alguien que dice: pero esto narrativamente puede ser usado. Y comienza la unión, digamos, del cine con el teatro, con la literatura, etc. Todavía sin la palabra, pero con la imagen. Y entonces Buster Keaton pertenece en ese momento a una generación, yo creo, fundamental en este desarrollo, que es la generación del vodevil, o del teatro de variedades, del teatro cómico en Estados Unidos. Entonces él recorre, como todos sabéis, con su familia, muy parecido al origen también de Chaplin o incluso de los hermanos Marx unos años después, recorre las provincias o las ciudades norteamericanas con una especie de propuesta teatral donde él es apenas un niño al que disfrazan de hombre, como bajito, con una especie de peluca y
el padre y los diversos familiares a lo único que se dedican es a lanzarlo de un lado a otro del escenario porque descubren muy rápido que tiene una enorme resistencia física, ¿no? Entonces, cuando salían al escenario, cogías al pequeño Buster, ¿no? Y lo tirabas a un lado y a otro, el niño caía, le daban una patada y el niño salía volando y la gente se reía. Todavía nadie se había puesto a reflexionar por qué esto hace tanta gracia a la gente, pero los que luego vinieron a reflexionar sobre ello se dieron cuenta de que la comedia es en sí misma una expresión del dolor y a la gente lo que más le interesa de la comedia es cuando sufre otro, porque de alguna manera el sufrimiento de otro, si es ridículo, le hace o le convierte en un ser superior, ¿no? Y entonces la relación del espectador como ser superior frente al cómico ha sido siempre fundamental en la comedia. Ya sabéis que yo creo que la persona más inteligente, que ha dicho algo inteligente sobre una cosa que era para mí un enigma siempre, que es el enigma de por qué los cómicos son tan tristes, que es una cosa que seguramente muchos de vosotros habréis pensado al ver un espectáculo de payasos en vuestra infancia, ¿no? Porque transmitían al mismo tiempo que se reían los niños y disfrutaban una cierta casi espesísima tristeza, ¿no? Luego, con el tiempo hemos visto que incluso profesionales del humor, ¿no? Cómicos, actores cómicos, personajes cómicos, casi siempre tenían una enorme amargura en su vida real y siempre nos ha llamado la atención. Y hace tiempo le leí a Woody Allen una reflexión sobre eso que me llamó la atención porque nunca la había oído expresar de una manera tan clara. Y él decía que el cómico que tiene éxito casi siempre adquiere el éxito por hacer una expresión, una puesta en común de sus defectos, de sus dificultades vitales, de su fealdad, de sus defectos, de sus carencias, de lo torpe que es, de lo incapaz que es de conseguir algo. Es decir, en general, las rutinas cómicas casi siempre es alguien contando sus desgracias, contando lo que le ha ido mal, lo que le ha salido mal, poniendo en escena sus dificultades para conseguir algo. Es decir, no es el superhéroe suele ser la persona menos divertida del mundo. Es decir, no conozco a nadie que le divierta y le haga gracia a Superman o Spiderman, sino que, bueno, le parece que está muy bien, que vuelan y resuelven entuertos, pero vamos, como divertidos, no son muy divertidos, ¿no? En cambio, sin embargo, le parece divertidísimo, ¿no? Harpo Marx, que es mudo, o Fatih Arbuckle, que era un gordo, o Santiago Segura, ¿no? Y Woody Allen decía una cosa estupenda, que decía, el problema de un cómico cuando tiene éxito es que se convierte en un hombre rico, famoso, respetado, con un prestigio social, pero que aún tiene que salir al escenario cada vez a que se rían de él, a que se rían de sus defectos, y obviamente eso genera una enorme amargura. Esto no sé si será verdad en todos, y he tenido la suerte de conocer a algún cómico que no era una persona amarga, pero sí que es verdad en muchos casos, ¿no? En el caso del teatro de Keaton, pues él fue apodado en un momento dado incluso la bayeta humana, porque le cogían, limpiaban el suelo con él, lo lanzaban, lo tiraban. Hace poco hubo incluso que prohibir, como bien sabéis, el lanzamiento de enanos en algunas regiones españolas porque seguía ejecutándose, digamos, usar al enano para lanzarlo, para reírse de él, hasta que hubo, digamos, esta especie también de sociedad en la que vivimos ahora, donde el humor está muy bien siempre y cuando no ofendas a ningún gremio ni a ninguna persona con discapacidades, ¿no? o ya sean minusvalías, etcétera, aunque en este caso hubo muchísimos enanos que se dedicaban tradicionalmente al mundo del espectáculo que dijeron, hombre, cuidado porque nos dejáis sin trabajo, ¿no? Sí, claro, siempre se producen este tipo de... Yo creo que seguramente si cuando Buster Keaton trabajaba en aquel teatro con sus padres hubiéramos vivido en la sociedad contemporánea, seguramente habría habido una comisión de protección del menor que habría llegado al teatro y le habría quitado la tutela a los padres y le habrían retirado a Buster Keaton del teatro y ahora seguramente sería pues empleado de banca o ingeniero agrónomo. O sea, lo digo como profesiones absolutamente... iba a decir deleznables, quiero decir profesiones absolutamente ejemplares. Y en ese sentido las contradicciones del mundo del espectáculo son así. Yo he sido siempre una persona, y esto ya por hacer un paréntesis particular, muy defensor de que el mundo del espectáculo pudiera regirse casi siempre por unas normas distintas a la sociedad real. Es decir, soy una persona que siempre he dicho
tened cuidado con intentar imponer sobre la ficción los baremos que consideramos fundamentales en la vida real, en la vida social. Es decir, la ficción no tiene por qué contener siempre personajes ejemplares, la ficción no tiene por qué contener siempre personas que se comportan de manera perfecta, la ficción no tiene por qué siempre retratar el pasado como si las personas ya en el pasado fueran como somos nosotros ahora, antirracistas, feministas, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las funciones de la ficción es retratar también los defectos humanos, ¿no? Y por lo tanto muchas veces se produce esa especie de confusión por la cual parece que las vidas de santos es lo único que podemos retratar, ¿no? Y cuando yo creo que no es así y de alguna manera no está mal que se preserven figuras como esta. Bueno, pues Buster Keaton, que hubiera estado condenado seguramente a elegir otra profesión en vez de la de niño agredido por sus padres, pues disfrutó de esa profesión hasta el punto de convertirse en un personaje célebre entre el mundo ese del vodevil norteamericano y al que, por lo tanto, al llegar el cine, inmediatamente hubo una traslación, es decir, siempre pasó después con los actores también, digamos, del teatro convencional, a partir de que se instauró el sonoro, con los cantantes, etcétera, es decir, fueron reivindicados por el cine, fueron atraídos como un lugar donde también iban a poder expresarse, donde eran necesarios, donde se necesitaba esa gente. Entonces, Buster Keaton inmediatamente es tentado por el cine para ejecutar un poco sus rutinas cómicas y transportar al cine las rutinas cómicas que anteriormente simplemente tenía que viajar la compañía. El cine lo que hace es que viaja la película y no tiene que viajar la compañía, es decir, es exprimir los beneficios de mayor medida, ¿no? Entonces él comienza a hacer películas y yo creo que hay una cosa maravillosa que es en ese inicio de los pioneros del cine, donde todo está por descubrir, donde todo está por hacer. Yo siempre digo, y hoy lo vais a ver en El Rey de los Cowboys, que tiene mucho que ver incluso con el lenguaje egipcio, ¿no? Con las primeras representaciones jeroglíficos de dibujos, etcétera, de explicaciones, que es esa lateralidad, es decir, todo está contado desde el punto de vista como si la cámara se colocara frente a un escenario. Es decir, hasta el momento en el que se rompe o se empieza a romper el lenguaje y la cámara sube al escenario y comienza a rodar planos laterales, primeros planos, escorzos de uno y de otro, actores de espaldas que se levantan, que se tumban, cámaras cenitales, cámaras abajo. El cine tiene una presencia casi de espectador, es decir, la cámara se convierte en el ojo del espectador. ¿Qué ocurre? Que entonces el espectador, a lo único que estaba educado como ojo era al lugar en el que estáis vosotros ahora mismo, sentados en una butaca frente a un escenario. Luego las escenas tenían que discurrir en una frontalidad con respecto a vosotros y lateralidad frente a los actores siempre que hay dos. Y la película que vais a ver tiene, yo creo, la belleza de también el descubrimiento, digamos, poco a poco del lenguaje cinematográfico y del lenguaje cómico. ¿Qué ocurre? Que Buster Keaton es una de las personas inteligentes y más intuitivas, ¿no? que hay en el cine. Muy rápido, él se da cuenta de que para triunfar en el cine o en ese cine en aquel momento, pero creo que en general sigue ocurriendo, es muy importante la identificación con un personaje. Es decir, generar un arquetipo, un personaje arquetípico por el cual los espectadores se acercan a él conociendo prácticamente todo su comportamiento, su código. En general, cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué le gusta a usted en el cine? Siempre, esto es como en las parejas, ¿no? Cuando le preguntas a tu pareja, bueno, pues tal, no, lo que quiero es que me sorprendan, ¿no? ¿Qué quieres para el aniversario, para tu cumpleaños? No, sorpréndeme, Dios mío. En realidad, cuando alguien dice sorpréndeme, lo que quiere es lo de siempre. Y los espectadores también. Los espectadores siempre dicen, no, a mí lo que más me gusta de una película es que me sorprenda. Y luego lo que más odian de una película es que les sorprenda, es decir, que no sea exactamente como han pensado que iba a ser. Esto los americanos, que son unos sabios sobre nuestro oficio cinematográfico, hace tiempo que decidieron que los trailers de las películas, que son esos anuncios que se ponen antes de otra película que has ido a ver, cuenten la película entera. Siempre yo veo a gente que se revuelve y dice, joder, pero es que me han contado la película. Me han contado la película. Bueno, exactamente, no son tontos, lo han hecho aposta. Es decir, no se les ha escapado el final, ¿no? Ha habido un ejemplo hace poco muy exitoso en el cine español que era una película que se llamaba Lo Imposible, que trataba sobre el tsunami, ¿no?
una película que produjo Telecinco y que a mí me llamaba mucho la atención porque el póster de la película era, todos sabíamos en qué había consistido el tsunami en Indonesia, en Tailandia, etcétera, ¿no? Consistió en que murieron 400.000 personas, ¿no? Entonces, la película contaba la historia de una familia occidental, ¿no? Basada en una historia real de una familia española. Pero hubo una cosa que me llamó la atención, que era que el cartel, si vosotros lo recordáis ahora, era una familia andrajosa, recién surgida del tsunami, con toda la ropa deshecha, abrazados todos juntos y felices. Claro, pocas veces un cartel cuenta tanto el final de una película, ¿no? Y uno se pregunta, y yo, o por lo menos yo me pregunté, ¿por qué contarán el final, ¿no? Y luego me di cuenta que es que si no cuentas el final no va nadie. O sea, la perspectiva de ir a ver una película donde vas a ver a unos personajes y mueren en un tsunami es una perspectiva que está muy bien, lloras en el telediario, te lees el periódico y dices, madre, pobrecillos y tal. Pero para ir al cine lo que quiere la gente es que se junten, vamos, y se encuentren los niños, a ser posible rubios. Esto yo creo que se produce habitualmente. La gente dice, va, yo quiero que me sorprendan en el cine, pero sin embargo va a haber James Bond 12. Si hay algo que no les va a sorprender a estas alturas es James Bond. Bueno, pues esto Buster Keaton, Charlie Chaplin lo descubrieron muchísimo antes que nosotros, que es el arquetipo. Es decir, ellos crearon un personaje y el espectador sabía exactamente lo que iba a encontrar en ese personaje. En el caso de Chaplin, Charlotte, o en el caso de Buster Keaton, Pamplinas, que era como se llamaba aquí. Pero claramente la gente tenía un personaje. Y donde está la inteligencia de Buster Keaton es que yo creo que ese personaje que él inventa es un personaje pocas veces superado. Es un personaje desarraigado, pero que no tiene o no busca nunca la complicidad por pertenecer a la mendicidad o al gremio de la pobreza. Es decir, es pobre, no tiene donde caerse muerto, no tiene casi nunca ninguna propiedad, pero no es alguien que hace exhibición de esa pobreza buscando una solidaridad, sino que más bien tiene un cierto siempre punto atildado, al contrario que Chaplin, que era un personaje lleno de remiendos, de pantalones rotos, atados con una cuerda, zapatos con agujeros. Nunca encontraréis que en el cine de Buster Keaton hay una expresión, digamos, de la pobreza en su forma de vestir o de buscar, sino que más bien es un hombre con pajarita, con sombrero canapé, de paja y con sombrero plano y siempre con una cosa que ha pasado a ser histórica, digamos, y que ya está asociada a Buster Keaton, que es la no sonrisa, ¿no? La no gestualidad. Es decir, es un personaje que no transmite casi su sentimentalidad, lo que le está sucediendo por dentro. Esto no era habitual y es un rasgo, yo creo, de enorme inteligencia por su parte, porque no era un personaje que a priori tú dijeras va a tener éxito, ¿no? El cine, si algo tiene, es que poco a poco se aproxima a la cara de los actores y, por lo tanto, la expresividad de los actores era fundamental. Griffith, que fue probablemente el gran inventor del cine o el gran desarrollador de su lenguaje, también contemporáneo de Keaton y de Chaplin y de Stroheim, fue el primero que incorporó el plano corto, el primero que incorporó los encadenados, el primero que incorporó las difusiones, el primero que incorporó la enorme sentimentalidad de los actores, ¿no? De algunos memorables como Lillian Gish, ¿no? Y, digamos, se acercó por el lado sentimental, digamos, a los espectadores contándole historias. Pero Keaton renuncia absolutamente a esa posibilidad y mantiene una cara de palo, que diríamos nosotros, ¿no? O lo que los americanos llaman el deadpan, ¿no? Como cara de muerto, ¿no? Expresión de muerto. Curiosamente, a lo largo de la historia del cine, esto es algo que se ha venido repitiendo, ¿no? Dentro de la enorme expresividad de muchos actores, casi siempre todas las generaciones han tenido un actor cuya inexpresividad le ha hecho famoso, cuya ausencia de transparencia por lo que le estaba pasando dentro de los sentimientos ha sido su mejor virtud, como podían ser Robert Mitchum o Steve McQueen, ¿no? Gente que no dejaba pasar ningún Lino Ventura en el cine francés, no dejaba pasar ningún ramalazo sentimental. Bueno, Buster Keaton incorpora este personaje y a partir de ahí comienza a desarrollarlo, primero en películas cortas, luego en películas que se van haciendo más largas, finalmente también en películas que él dirige, se convierte en un director, probablemente no demasiado reivindicado como director, pero que sí tiene, yo creo, una vertiente muy reivindicable de él, que es que tiene un lenguaje cómico seguramente
totalmente pionero en el mundo. Es un lenguaje muy basado en la visualidad, en el gag visual, en la incorporación de trucos asombrosos heredados del teatro y escenas que han pasado a la historia del cine por su riesgo físico, por su capacidad todavía de sorprendernos hoy en día cómo están hechos. Cuando lees la biografía de Chaplin, un libro sobre él, de Keaton, perdón, tiene una biografía, la de Chaplin es bastante menos creíble que la de Keaton. La de Keaton es también, como él mismo, una biografía bastante poco sentimental, está más bien basada en las anécdotas, en bromas, en su vida, digamos, juvenil y su final, pues también una cierta tristeza, un cierto personaje también crepuscular, pero sí que se cuentan muchísimas, o por lo menos se narran muchísimas escenas que han quedado en el subconsciente colectivo, ¿no? Que son casi iconos del cine, desde la caída de la casa en El héroe del río, ¿no? Y por el huracán y cómo Buster Keaton está de espaldas a la casa que se derrumba y no le pasa nada porque cae justo exacto en el hueco de la ventana, ¿no? Y todo eso uno siempre piensa, hoy en día un niño diría, eso lo hacen digital, ¿no, papá? Bueno, pues al no existir el efecto digital, todos eran efectos corpóreos, ¿no? Eran efectos donde se jugaban seguramente la vida y el rosario de lesiones que tiene Buster Keaton a lo largo de su vida es enorme. Siendo una persona muy resistente a la que se le consideraba de goma, tuvo bastantes lesiones, lo que pasa que también como hoy pues se curaban antes que por métodos bastante más directos que los nuestros, ¿no? Pero sí que hay, digamos, un montón de elementos que quedan de él. Por ejemplo, a mí siempre hay una maravillosa secuencia de Keaton en El maquinista de la General, que yo creo que es una de sus grandes obras maestras, que es cuando Keaton, agotado, se sienta sobre las ruedas de una antigua locomotora, ¿no?, a descansar, y de pronto la locomotora se pone en movimiento y él comienza a subir y a bajar en la locomotora sin darse cuenta de que está subido ahí, ¿no? Son elementos que uno, cuando se da cuenta de que están desarrollados en el comienzo del cine, en un lenguaje todavía precario e iniciático, es sorprendente la capacidad de persistencia en el tiempo que han tenido y de sugerencia, ¿no? Y ese es yo creo, el rasgo de él como director más asombroso, y que hay muchos elementos. Ellos, por ejemplo, usaban bastantes trucos con respecto al rodaje con, digamos, acelerado o también en invertido, ¿no? Es decir, el movimiento invertido. Muchas veces, por ejemplo, habréis visto unas escenas muy típicas también del cine mudo, un actor que va andando y cae un hacha justo detrás, ¿no?, cortándole casi la parte de atrás, ¿no?, y él sigue andando sin darse cuenta, ¿no? Ese tipo de trucos es un tipo de trucos en el que Buster Keaton tuvo mucha influencia y que consistían simplemente en rodarlos al revés, ¿no? Es decir, él tenía esa capacidad de caminar al revés y entonces el hacha no caía, sino que se levantaba, ¿no? Con lo cual luego, cuando proyectabas la película en la dirección correcta, el espectador tenía una sensación de peligro que no existía tanto al natural. Por supuesto, algunas maquetas o sobreimpresiones, y es sorprendente porque, igual que el cine de los 60, los 70, los 80, es un cine que cuando lo ves, en general sus efectos especiales han envejecido mal, ¿no?, y han envejecido con un cierto punto kitsch, casi naif. Sin embargo, el cine mudo, al ser corpóreo, al hacerse todo en directo, es un cine que ha podido, obviamente, envejecer como narrativa, pero no ha envejecido como un cine que sigue siendo sorprendente, que sigue siendo llamativo. La película que vais a ver hoy en particular, bueno, es una película que arranca, digamos, con un mito americano, que es el mito del oeste, el mito de los pioneros, vamos al oeste, jóvenes, ¿no? Y Buster Keaton, yo creo que le da una vuelta al elemento y trata, o está, digamos, en esa todavía búsqueda de su personaje perfecto. Y hace algo que hoy, sinceramente, seguiría siendo imposible de aceptar o de pasar, digamos, que es que la historia es la historia de un hombre y una vaca. Estoy seguro que en su momento los productores no tenían tanto problema para decirle, pero vamos a hacer la historia de un hombre y una vaca, ¿no? Eso no va a ir nadie a verlo, ¿no? Porque sabían que eran películas de consumo rápido, películas que lo que buscaban era correr muy rápido por el mundo. Hay un elemento que yo creo que ahora también en nuestra época muy poca gente se da cuenta del paralelismo que tiene. Cuando hablamos tanto de la piratería y de la
imposibilidad o de extraerle a muchos negocios. Ahora, por ejemplo, después de muchos años está afectando mucho al sector del libro, antes ha afectado al sector del cine, anteriormente incluso al mundo de la canción, hasta destruir casi la venta pues, de DVDs, de compact disc. Yo siempre les recuerdo a la gente que por más que dramaticemos y sea una situación para nosotros muy terrible, ¿no?, hay un elemento que tiene mucho que ver con el origen del cine. El origen del cine en Estados Unidos, Edison patentó el proyector y por lo tanto toda película que se proyectaba tenía que pagar una patente sobre el invento, ¿no? Y California y Los Ángeles surge como una posibilidad de escapar del dominio de los empresarios neoyorquinos, ¿no?, de Edison en primer lugar, pero también digamos, del dominio. Y entonces una gran diáspora judía, la mayoría de ellos, porque no hay que olvidar que ya, digamos, de los pogromos en Rusia, en Polonia, etcétera, del finales del siglo XIX, hay una inmigración judía importantísima a Estados Unidos, deciden liberarse del pago de estos especie de patentes o de canon que tienen que pagar y se distancian, digamos, de los centros neurálgicos y comienzan a poner en circulación películas de 1 o 2 bobinas que ellos venden directamente a los propietarios de las barracas donde se proyectan los cines. Es decir, se empiezan a saltar la legalidad y comienzan a crear un imperio muy parecido al imperio que seguramente ha creado Silicon Valley en nuestros días, que es un imperio de muchísima riqueza, de empresas que hoy en día están en el número 1 de la bolsa internacional, cuando era impensable que una empresa como Apple o como Google estuvieran o Facebook o Twitter estuvieran en esos lugares y sin embargo lo están. Simplemente han inventado un negocio que para ellos es muy favorecedor y que funciona muy bien y que han eludido cualquier conflicto que puedan tener con los elementos establecidos. Un poco se lavan las manos y cuando son afrentados por el pirateo en un sitio o en otro, pues más o menos dan una compensación y tratan de lavarse las manos, ¿no? Pero es bastante repetida la situación. Entonces estas películas lo que ocurría es que se comerciaban así con ellas, ¿no? En muchos casos era simplemente vender la película, las bobinas, a alguien que la iba a explotar durante un tiempo y luego ese hombre la revendía, etcétera, etcétera, y la gente simplemente lo que iba era identificando a las estrellas. En el western pues fue Tom Mix, en el cine de aventuras Douglas Fairbanks, en el cine sentimental pues Mary Pickford, Lillian Gish, Griffith, en el cine cómico, por supuesto, los policías de la Keystone, Fatty Arbuckle, Chaplin, Keaton, etc., ¿no? Pero la gente ya buscaba esas películas, entonces ellos comienzan a tener su propia industria. En el caso de Chaplin, que es una persona preparada y con, yo creo, una visión del negocio con más perspectiva que la que tiene Keaton, pues se hace su propio productor, monta su propia compañía, se asocia con Douglas Fairbanks, con Mary Pickford, montan United Artists y comienzan a ser productores, dueños y propietarios de sus propias películas. En el caso de Keaton nunca llega a ser propietario de ninguna de sus películas, trabaja siempre para empresarios del cine que ya entonces eran empresarios bastante turbios y que por lo tanto los beneficios que ve son beneficios a primera instancia, beneficios cobro por grabar esto y rodar esto y me olvido de lo que pase con ello un tiempo después. Y es ahí donde entra El Rey de los Cowboys, que es la película que vais a ver ahora y donde, digamos, yo creo que tiene, o hay que verla, o tenéis que verlas, los que no la hayáis visto, muchos seguro que vais a recordar que la habéis visto ya, que habéis visto imágenes, que habéis visto momentos. Tenéis que verla con ese sentido de la dificultad de incorporar un lenguaje cómico a un lenguaje nuevo, a un lenguaje por descubrir, a un lenguaje por hacer. No es tan sencillo como creemos, porque por eso os decía al empezar que el grado, digamos, de curiosidad que nosotros tenemos que tener ante las nuevas tecnologías y el nuevo lenguaje es un poco el mismo con el que tenemos que releer el pasado, ¿no? Bueno, pero el mérito de esto es su precariedad. Estamos descubriendo un lenguaje. Aún no sabemos cómo es el movimiento, aún no sabemos cómo es el subrayado, cómo es la emoción, cómo es el humor, aún no sabemos cómo se compone un gag. Luego, a partir de que ellos hacen
un montón de películas, empiezan a establecerse cánones de cómo se cuenta un gag en una película, de cómo se hace. Pero vais a ver una película donde ninguno de esos elementos existe, están todos reinventándose. Y además tienen una particularidad bastante sorprendente, que es que la interacción mayor es entre un actor cómico y una vaca, entre un actor y una situación casi siempre imprevisible, que es la de los animales. No hace falta recordar aquí a Hitchcock, que muchos años después dijo aquello de solo hay dos cosas con las que uno no debe trabajar, que son niños y animales. Y al mismo tiempo también dijo que los actores eran ganado y siempre se reían de los actores. Ingrid Bergman le regalaba siempre fotos de vacas y tal, le decía, toma, el próximo actor de tu película. Yo creo que Buster Keaton tiene la virtud de hacer, digamos, esta historia de amor, ¿no? con esta vaca, de esta historia de encuentro y desencuentro, de relación, y de generar con ello, yo creo, un personaje imperecedero y un personaje inmortal. Como todos sabéis, el propio Alberti, Rafael Alberti, que era uno de, como Buñuel, como Lorca, fascinados por el cine de Buster Keaton, por el cine digamos, cómico, pero al mismo tiempo con un ejercicio bordeando el surrealismo constantemente, el absurdo, lo imposible, ¿no? Casi lo onírico. Le dedicó un poema a esta película, un poema muy famoso de Alberti, donde juega con la idea de la vaca Georgina y si es una dulce niña o es una vaca, una dulce niña, una vaca, una verdadera vaca, ¿no? El poema que seguramente todos habéis oído en algún momento. Es por ahí por donde yo creo que debemos encontrar la manera de ver la película hoy, ¿no? de cómo enfrentarse a esta película hoy dentro, ya os digo, de un esfuerzo por entender cómo un lenguaje tiene también su propia prehistoria. En el cine solo han pasado unas cuantas décadas, pero el lenguaje ha cambiado mucho y la expresión ha cambiado mucho y ha cambiado mucho la manera de rodar, pero los orígenes, el nacimiento de la narración, el nacimiento de la puesta en escena, de los elementos cómicos, está en Buster Keaton. Es un director, yo creo, prodigioso, es un actor no superado, como su comicidad extraída siempre sin ningún recurso de simpatía hacia el espectador. Es un actor distante, es un actor casi siempre con una capacidad de intelectualizar los momentos desde la facilidad. Hay una escena también del navegante que es memorable, es una escena que él cae al fondo marino, ¿no? Y está en el fondo del mar y comienza, digamos, a intentar evolucionar en el fondo del mar, y hay un momento en el que hay un banco de peces que se cruzan, él coge una estrella de mar, se la pone como un policía y comienza a dirigir el tráfico en el mar. Es una escena que nadie que la haya visto en su infancia puede olvidarla, ¿no? Y esto es algo que está siempre presente en el cine de Buster Keaton. Hay elementos inolvidables, ¿no? Y la actitud que luego ha sido repetida y repetida y repetida durante años del hombre con ese animal, ¿no? Con esa identificación que luego mayoritariamente se representó siempre con un perro, es decir, esa persona que está sola en el mundo y que cuando mira atrás de pronto hay un animal siguiéndole, ¿no? Como expresión de la máxima soledad, es decir, del máximo desamparo, es decir, no hay nadie, ninguna otra persona te va a dar la mano, va a hacer el camino contigo, la única persona que has conseguido seducir y que te va a seguir es una vaca o un perro, ¿no? Al que desprecias durante la primera mitad de la película y luego conviertes en tu único socio, ¿no? Pues eso que seguramente os parecerá una representación precaria, se ha convertido a lo largo de los años en un arquetipo. Y se ha convertido en un arquetipo porque, como casi todos los arquetipos, los primeros que los ejecutan se dan cuenta de la expresividad que contienen, ¿no? Y el tiempo les ha dado la razón. Yo creo que Keaton es una persona que es lo máximo que podemos juzgar desde nuestro tiempo, una persona a la que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Ha hecho, o seguramente ha dejado muchas de sus películas, incluida esta de la primera etapa, en lugares muy precarios, muy primarios, pero absolutamente en la línea por la que va a transcurrir el cine cómico durante el siguiente siglo. Así que no se me ocurre nada más que deciros, sino que disfrutéis no solo de esta película hoy, sino del ciclo completo, y que tengáis, por supuesto, la generosidad de ver la película con los ojos con los que miráis las historias de vuestros
antecesores, también con los que miramos la fotografía, y que no despreciemos, yo creo, la precariedad del lenguaje, porque seguramente también ahora, cuando uno visita las cuevas de Chauvet o de Altamira, hay algo todavía sorprendente en su capacidad expresiva, en la facultad para contar algo tan bien aprovechando los mínimos elementos, ¿no? Y creo que, aunque el cine ha evolucionado muchísimo técnicamente, y el lenguaje ha evolucionado hasta sofisticarse de manera maravillosa, que tenemos recursos a nuestro alcance de todo tipo para hacer esto 8000 veces mejor técnicamente, creo que aún no hemos conseguido hacerlo mejor ni con más empatía hacia el espectador, que al final es lo que una película siempre trata de buscar, ¿no? La capacidad de seducción, de interés del espectador, de conmoverlo y de dejar dentro de su retina algunas imágenes inolvidables. Creo que hablar desde nuestros días mirando por encima del hombro este cine sería el mayor error que podemos cometer. Creo que es un cine que ha superado la prueba del tiempo y que sigue estando en nuestra retina, por lo tanto, ese es el mejor elogio que se puede decir de él. Y Buster Keaton como personaje sigue ahí, pero creo que también como director, ¿no? Y quizá la película de hoy es una reivindicación de ambas labores, ¿no? De alguien que está inventando un lenguaje al mismo tiempo que inventa un personaje. Espero que la disfrutéis mucho y, como os dije al principio, gracias por venir. Hasta pronto.